Catalán, lo siento. Como quieras. ¿Puedes explicar los motivos de la concentración? Mira, desde 6 meses, el último martes de cada mes, nos concentramos en las puertas del CIE, del Centro de Internamiento para Extranjeros y Extranjeros en Valencia, para exigir el cierre inmediato del Centro de Internamiento, el cese inmediato de todas las redadas racistas por los barrios de Valencia y el cese inmediato de todas las deportaciones de personas que querían estar aquí, rehacer sus vidas y se encuentran un día otra vez en un avión deportado a su país o a un sitio que no quieren, obviamente no querían estar. Las denuncias contra el centro de internamiento están acumuladas desde años. Hay que saber que las personas que están aquí, les llaman internados, pero mejor dicho, están encarcelados, porque es una cárcel cubierta. Ellos, por parte del gobierno, es como una forma así, una dependencia así policial, pero para nosotros es una cárcel donde se priva el derecho a la libertad de circulación, de comunicación, de estar en libertad y exigir libremente sobre sus vidas. Y las humillaciones, la violencia física y psíquica de todos los días contra los presos es un escándalo. Y queremos así que una democracia no puede aceptar encarcelar personas puramente por una falta administrativa y aparte como agravante de ejercer una violencia tan fuerte de todo el tipo de humillaciones, de violencia, cuando personas exigen dignidad y respeto a sus vidas allí dentro, hay intervenciones de antidisturbios, hay personas que se negó el asilo político, fueron deportados en pocos días, otras personas denunciaron, una persona concreta denunciaba un caso de violencia policial, una dependencia policial, pero ella también fue deportada, significa la víctima desapareció. Pero también todos los otros casos que exigiendo su derecho así, o su defensa, o exigiendo su dignidad, son deportados ahora en muy pocos días, desaparecen aquí en muy pocos días. Viendo la historia europea en los últimos 70 años, hay que decir que no podemos permitir más, después del siglo pasado, de la extrema violencia contra el otro, otra vez tener otros encerrados, deportados o vejados. Muchas gracias. Vamos a ver, a firmar la participación. Sí, estamos normales de salud. Sí.